Finalmente llegó la hora de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Bajaron las tasas interbancarias. ¿Qué efecto puede tener esto para la crisis del mercado de viviendas, la crisis del mercado hipotecario? Porque realmente estamos a unos niveles que no se han visto desde el año 95 en cuanto a la transacción de propiedades inmobiliarias en todos los Estados Unidos. ¿La Fed realmente podrá salvar el mercado inmobiliario? Hoy vamos a estar analizando eso y mucho más. Vamos a ver cómo están los precios, importantísimos para ver en una bajada de tasa si los precios van a seguir subiendo, se mantienen igual o incluso podrían llegar a caer. Vamos a ver los inventarios, un punto clave en lo que va a ser los próximos meses del mercado de la vivienda. Sin inventario no hay manera ni hay forma de que efectivamente el mercado de la vivienda pueda subsistir en los Estados Unidos. Todo eso lo vamos a ver, lo vamos a analizar en conjunto, porque en este podcast de Dónde Vivir en Miami, nosotros estamos siempre revisando semanalmente todo lo que sucede porque queremos llevarte a ti información transparente y honesta. Son las mejores fuentes que tenemos en el mercado, analizadas por nosotros para minimizarte a ti todos los riesgos a la hora de invertir tu primera vivienda o de comprar una vivienda para invertir. Esa es la idea de este podcast. Por eso nos tomamos con muchísimo detenimiento este podcast para que tú puedas tener esa información de primera mano y tú, con nuestro análisis, puedas sacar las mejores conclusiones. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixe Molina. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny, llegó la hora que se había esperado durante los 2 últimos años. Realmente tuvimos una crisis por unas tasas demasiado bajas después de la pandemia. Luego vino la crisis por unas tasas excesivamente altas después de la pandemia. Hoy estamos en un punto en el cual las tasas deberían tender a regularizarse. Vamos a tener un quinquenio del 25 al 30 que hoy, esta semana de septiembre 22, marcó la pauta de lo que serán posiblemente los próximos 5 años y cómo la Reserva Federal, como el que maneja los temas macroeconómicos en los Estados Unidos, van a dar la pauta. Cuéntanos cómo están a nivel de ventas, cómo llega esta bajada de tasas de 0.50 que hizo la Fed de las tasas interbancarias, cómo llega al mercado inmobiliario y cómo están las ventas y cómo han reaccionado las ventas. Fíjate, hay muchas personas en espera o estaban en espera de qué iba a suceder en la Fed, si iba a descender las tasas de interés 1.25 y 1.50%, ya sucedió. Muchas de las personas con las que nosotros conversábamos tenían la inquietud de que esperar. Nosotros explicábamos que las tasas ya tenían la disminución que se preveía y lo vimos en el mercado. Tú ya vas a explicar ahorita en cuánto están las tasas de interés. ¿Qué ha sucedido? Bueno, sí, hay muchas personas que están ya tomando acción y hay otras que siguen en espera por otros factores de la economía o del país. Pero realmente sí se está viendo poco a poco, al menos yo lo estoy viendo, nosotros estamos viendo que poco a poco se está activando el mercado aquí, sobre todo local, pero a nivel nacional los números me dicen algo totalmente diferente. ¿Qué sucede? Y voy a ir al artículo. Dice que las ventas de las viviendas existentes han caído a su nivel más bajo. Tú lo acabaste de decir hace unos momentos en la introducción. Estamos en agosto del 2024, que hay un error de tipo, con 4 millones de transacciones, básicamente las mismas que sucedieron justo en la pandemia, que fueron 3.096.000, y nos remontamos al 2012. Yo sé que tú tienes otra estadística similar con números diferentes, pero lo que se quiere decir es que las ventas de unidades pendientes están bastante bajas. ¿Esto positivo? ¿Qué es positivo para los compradores? Esto sí, porque estas ventas bajas me traen una acumulación de viviendas en el mercado. Las viviendas activas siguen saliendo mes a mes, se están volviendo obsoletas, tienen más tiempo en el mercado y eso te da la posibilidad a ti como comprador de tener una mayor negociación. ¿Por qué? Porque tienes inventario, mucho inventario o más inventario del que veníamos teniendo y adicionalmente días en el mercado de unidades. Si tú eres vendedor, quieres vender y te encuentras una persona que viene a negociar, te vas a tener mayor flexibilidad. Eso es beneficioso para los compradores. Sí, efectivamente, Jenny, lo que estamos viendo, voy a agregar yo la estadística que tengo yo de la Asociación Nacional de Realtor, es aquí en estadística estamos viendo desde el año 70. Si vemos aquí el nivel que tenemos en este punto, el nivel que hay es el mismo que había en el año 95.
efectivamente en el año 2010, pero era una crisis mundial, o sea, una crisis financiera mundial, y aquí el punto de la pandemia, que tampoco lo podemos tomar, primero porque fue muy poco tiempo, fue un par de meses donde cayeron las ventas, pero estamos viendo niveles del año 95. Suena fácil decir el año 95, Jenny, pero estamos hablando de hace 30 años, con una población muy distinta en los Estados Unidos, con una economía muy distinta, y es bien complicado ver la poca cantidad de operaciones inmobiliarias. Se debe, tasas de interés altas, se debe a la expectativa de lo que tiene que ver con las elecciones, que lo vamos a ver al final del podcast, y se debe incluso a el tema de que la gente tiene el temor de salir a vender. Es complicado salir a vender que comprar. O sea, estamos como envueltos en este momento en un mercado complicado porque hay tanta información y tanta información encontrada que por eso preveemos que el 2025 sea el año de estabilidad, donde todas las informaciones vayan en la misma línea, unas tasas de interés razonables, unos precios que suben razonables, unos inventarios que se recuperan razonables, y ya dentro de una racionalidad de mercado la gente empiece a tomar acción. Pero mientras siga elecciones presidenciales, Fed recorta o no recorta, precios que subieron y siguen subiendo, zonas muy calientes, inventarios que están bajos, mientras la gente escuche toda esta turbulencia, es muy difícil que tú o te arriesgues a vender o incluso te arriesgues a comprar. Es complicado y esperemos que sea el principio de esa estabilidad en el tiempo. Adicionalmente, vemos que las tasas de interés ya están reflejando un beneficio, Jenny, en general, en lo que tiene que ver en la posibilidad de pagos mensuales. Se está empezando a ver un alivio para poder calificar al crédito y un alivio en poder pagar tu crédito. Cuéntanos qué información tenemos de Redfin al respecto. Fíjate, la información de Redfin es básicamente con la disminución de los intereses que ya habíamos tenido, realmente el pago mensual de una vivienda típica en los Estados Unidos disminuyó $300. Esto es considerable, es bastante, yo siempre lo multiplico por 12, son $3,600 al año, que debería ser más o menos un pago mensual de un mes. Entonces, realmente ayuda a la asequibilidad esta disminución de intereses. Sin embargo, lo volvemos a repetir, no ha movido la necesidad o no ha movido al vendedor lo suficiente como para salir de la manera en que está pidiendo el mercado. Porque, lo volvemos a repetir, las ventas están bastante bajas y los inventarios se siguen acumulando. Gabriel, tú lo acabas de repetir, son muchísimas las razones. Ya tuvimos el recorte de la Fed, los intereses no han bajado del 6%, muchas personas quieren que baje por debajo del 6% para poder salir a comprar, pero adicionalmente tenemos las elecciones y adicionalmente tenemos las nuevas regulaciones de la NAR que tienen a muchas personas pensando. No saben realmente cómo están funcionando la nueva regulación de la NAR en referencia a lo que es el acuerdo entre el comprador y el agente inmobiliario que lo representa. Si ustedes están viendo este podcast y tienen algunas dudas de cómo está funcionando, simplemente contáctenos. Nosotros les explicamos de la manera en que nosotros estamos manejando el acuerdo y cómo está funcionando para nuestros compradores. Y realmente estos dos factores son los que ahora tienen parado el gobierno: elecciones y el acuerdo de la NAR. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Sí. El acuerdo de la NAR, a todos los que nos escuchan, es delicado. Él está, de cierta manera, firmando una compensación a alguien por un trabajo que va a hacer. O sea, es un compromiso que tiene. No le puedes dar ese compromiso a cualquiera. O sea, casarte, así sea por una semana, por un mes o por 3 meses, con alguien tienes que tomar una decisión siempre informado de con quién te estás casando, a quién le estás dando ese poder y esa posible compensación. Así que por eso muchas veces es importante que lo consultes y que busques las personas en el mercado, los agentes inmobiliarios que te den la mayor confianza, que tengan la mayor credibilidad, la mayor transparencia en toda la forma de que manejan a sus clientes, para que no te vayas a poner en un compromiso que pueda al final también resultarte en algo grave para ti, sobre todo en pérdida de tiempo y en pérdida de dinero. Jenny, vamos a analizar precios. Me gusta el tema de precios porque es el mejor momento como para establecer un benchmark, establecer un punto de partida de lo que sería la nueva realidad con la bajada de las tasas por parte de la Fed. En cuanto a precio, tenemos el de Lance Lambert, lo que son los precios en las 50 áreas metropolitanas más grandes, y el tracking de esto. Estamos viendo que estos precios que están aquí son mes a mes. A julio
y agosto del 2024. Son agosto del 2024, la diferencia entre julio y agosto. Y lo interesante de esto es ver cómo mercados de California es el que lo encabeza, Jenny. California siempre impresionante, realmente no baja, mes a mes bajó un 1.1, pero en el año ha subido un 8.8 San José en California. Podemos ver mercados como New York, siguen fuertes, 0.6 mes a mes, en el año ha subido un 6.4, desde la pandemia un 34%, o sea, siguen subiendo de manera. California una vez más, Nevada, en Las Vegas. Y lo interesante aquí, Jenny, que para nosotros en nuestro mercado de mayor influencia, que es Florida, no lo vemos aparecer hasta acá. O sea, realmente hay muchos otros mercados adelante. Miami, que representa la octava economía a nivel de vivienda en los Estados Unidos, la número 8, estamos viendo que mes a mes cayó un 0.2, desde el pico de la pandemia un 61, pero en el año ha ganado un 2.6. O sea, Miami vemos una pequeña desaceleración, puede ser estacional, porque decimos que puede ser estacional, los meses de verano para nosotros ya empieza a desacelerarse el mercado de la vivienda, es natural, pero podemos ver cómo efectivamente aquí tenemos 2.6 en lo que va de año y un 4% en year over year, o sea, de agosto a agosto tenemos un 4%. Vemos Estados Unidos en general, no hubo movimiento en el mes entre julio y agosto, 4% ha crecido año a año, 2.5% en el year over year, o sea, sigue con números positivos en general Estados Unidos completamente. O sea que efectivamente nos agarra en unos precios en balance, si lo vemos a nivel de Estados Unidos. Si lo vemos a nivel de ciudades metrópolis, New York, Miami, Seattle, Las Vegas, San José, que son las grandes metrópolis de los Estados Unidos, siguen ganando valor. Todas las personas quieren vivir en el mismo sitio y mantienen esos mercados muy, muy calientes. ¿De qué va a depender los precios en estas áreas metropolitanas? Única y exclusivamente van a depender del inventario. El inventario va a ser el que marque la pauta. ¿Tienes algo más de lo que sería el análisis de Redfin en cuanto a precios? Sí. Sí, quiero agregar en cuanto a precios un artículo de Redfin y fíjate, en el artículo ellos mencionan que 20 de las 50 áreas metropolitanas más pobladas de Estados Unidos están registrando caídas de precios en este último mes. Realmente el artículo me trae una tabla y en la tabla solo me muestra 2 áreas metropolitanas que están bajando de precio, que es San Antonio, Texas. Dame un momentito que se reinició. San Antonio, Texas, ya va un momento. Sí, no. Aquí ya lo tengo en orden. Siguen siendo los estados más calientes, Texas, Florida, California, o sea, no cambia esa situación, aunque estamos viendo caídas ciertamente en algunos de ellos. Sí, mira, fíjate, mes a mes tenemos San Antonio, Texas y Austin. De la tabla que ellos me muestran son los 2 únicos metros donde veo caídas de precios. Tenemos aquí mes a mes en San Antonio 2.38 y en Austin 0.02, es realmente bastante baja. Y aquí tenemos año a año. Sin embargo, es bueno mencionar los que tienen aumento o los que encabezan la lista. Tenemos a Detroit, Michigan, con un aumento mes a mes de 1.28 y un year over year de 14.16. Me parece que es bastante bueno. Miami está también no está dentro de las primeras posiciones, pero fíjate, mes a mes un 10% y año a año 10.78. Entonces, realmente sí, aquí en el artículo sí me dice, tenemos San Antonio, Texas, menos 2.4, Michigan, menos 0.9, en Oakland, California, menos 0.7. Y bueno, hablan de las ganancias. Estos son caídas mes a mes. Realmente vemos que es probable, sí, que ciudades como Oakland, California, que ha tenido un aumento grande, pues tenga un descenso de 1.7% mes a mes. Vamos a ver qué va a suceder en los precios. Como ustedes saben, nosotros aquí hablamos del promedio nacional y tratamos de mencionar algunos metros importantes. Es muy importante que tú te asesores con alguien especialista de la zona. Estos números de ciudades probablemente no aplican a ti y estos números promedios nacionales probablemente no aplican a tu ciudad. Entonces, lo importante es saber hacia dónde se dirigen el promedio de Estados Unidos y luego ver cómo está mi zona para yo tomar la decisión de si compro o si vendo en la zona en que estoy. Es así, Jenny. Punto más importante y más álgido. Y creo que fue el único punto que tocó Jerome Powell, presidente del Banco Central de la Reserva Federal de los Estados Unidos, durante su conferencia de prensa del día miércoles 18 de septiembre del 2024.
Habló de inventario. Dijo, nosotros no hacemos las políticas de vivienda, nosotros no podemos interferir sobre el mercado de la vivienda, nosotros solo interferimos sobre la macroeconomía y sobre las tasas de préstamos entre bancos, sobre el valor que tiene el dinero, pero la vivienda siempre se ve afectada cuando el dinero se hace más costoso a los bancos, porque si el banco tiene que pagar más por el uso del dinero, evidentemente traslada eso en tasa de interés a las hipotecas para ganar dinero y poder compensar lo que pierde en el valor del dinero. Pero si algo puedo decir, lo dijo Jeremy Powell, si algo puedo decir del mercado de la vivienda, es que el único y grave problema es el inventario. Mientras no exista suficientes viviendas para todos los compradores, mientras no exista suficiente vivienda para todas las personas que están en el país, no vamos a poder ver un mercado de la vivienda estable. Esto es lógica de mercado. Y eso fue lo único que él dijo. Lo único que él dijo que había que atacar y no dependía de él. Dependía de las leyes, dependía de los estados y dependía del gobierno federal. Justamente vamos a analizar a nivel de inventario qué dijo Freddie Mac, uno de los organismos gubernamentales, en parte, que conoce muy bien el mercado de la vivienda y que sabe cómo funciona el mercado de la vivienda. ¿Por qué? Porque es parte del sistema de financiamiento de la vivienda en los Estados Unidos. ¿Qué están diciendo ellos? Hay un 1.5 millones de viviendas en déficit. Se necesitarían 1.5 millones de viviendas más vacantes, libres, disponibles para la venta y para la renta, para que efectivamente podamos ver un mercado en equilibrio, para que los precios se comporten de forma normal, para que las mismas tasas de interés sean competitivas y para que cada persona que quiera una vivienda tenga suficientes opciones y el mercado se autorregule o se regule como debe ser. Aquí estamos viendo el déficit viene desde el año 2011, hubo un oversupply muy alto durante la crisis del 2008, pero luego no se construyó más durante los últimos 15 años en forma suficiente. ¿Qué pasó? Los constructores tomaron miedo de lo que había sucedido, los bancos apretaron mucho el sistema de préstamos hipotecarios, poniendo muchísimos requisitos, que es muy bueno porque generas un mercado sano, pero al no tener un mercado que genere suficientes préstamos para las personas, eso termina haciendo también que se cierre la cantidad de compradores y que las constructoras no vean la necesidad de seguir haciendo vivienda. Y estamos viendo a este punto como en el punto más crítico del post-pandemia estuvimos con un déficit mucho mayor y en este momento se habla de un 1.5 millones de viviendas. Estamos viendo que la proporción es más o menos igual, 750,000, 750,000. Jenny, ha cambiado también mucho la dinámica. Nosotros cuando vemos esto sabemos que ha cambiado la dinámica. Resulta que no son números de aquí, pero son números que hemos estudiado y antes la gente rotaba por lo menos 3 veces la vivienda. La vivienda cuando eras soltero o recién casado, la vivienda cuando tenías familia y ya la vivienda de retiro. Resulta que esa vivienda de recién casado poco existe. La gente se va a una renta hasta que consigues alguna manera de poder pagar una compra. Si eres soltero es muy complicado, te quedas mucho tiempo rentando. Si llegas a casarte, entre los dos ingresos puedes llegar a entrar a una vivienda, pero prefieres muchas veces entrar a la vivienda ya para la familia, una vivienda de 3 habitaciones, una vivienda con patio, que entrar en esa primera vivienda. Eso ha hecho que el mercado también se confunda y construyen casas grandes, no se construyen casas pequeñas, no se construyen casas para la renta. O sea, se ha convertido en que se está como redescifrando qué es lo que necesita el mercado. Y vemos algunos mercados con oversupply y vemos algunos mercados con déficit, como Miami, que hoy en día, aunque pareciera que hay mucha construcción en el sur de Miami, o Orlando, que pareciera que hay mucha construcción, pareciese que no es suficiente para toda la inmigración que está llegando y para todas esas nuevas familias que se van formando. Esto es el grave problema, lo sabe la Reserva Federal, lo sabemos nosotros. Hay que buscar zonas donde haya inventario si tú quieres realmente hacer una buena compra. Pero si eres inversionista, hay que ver cómo funcionan los inventarios, porque el bajo inventario es lo que al final te va a dar la rentabilidad. Eso es lo que tiene que ver con inventario. ¿Algún comentario? Sí, realmente yo leí el artículo de Jeremy Powell y realmente tiene sentido lo que él dice, que ellos no manejan los inventarios, pero también no es un secreto, Gabriel, que durante la pandemia y
con el bajo interés se generó una demanda de personas que no tenían programados comprar, pues con estos intereses quisieron comprar. Inversionistas que vieron la oportunidad con los bajos intereses también compraron propiedades, y esa es una demanda, una compra de propiedades que está ahí estable, está quieta y no van a salir a vender las unidades. Entonces, sí, estoy de acuerdo, ellos no manejan el inventario y se necesita la construcción de más unidades, pero realmente esa época de bajos intereses afectó el inventario también. Sí, afecta el inventario, Jenny, pero ahí vimos cómo entramos en esa época con unos Sí. inventarios quebrados. O sea, vamos a ponerlo nuevamente en pantalla. Ahí están los inventarios de esta época. O sea, estamos entrando en 2020 y puedes ver, ya había alrededor de 1 millón de viviendas en déficit aquí. Sí, ya teníamos 1 millón de viviendas en déficit entrando en la pandemia. O sea, se confluyeron dos factores que terminaron de romper todo esto. Incluso si ves, las casas a la venta venían en un oversupply o un superávit importante, y ya vemos aquí se terminó de venir rompiendo y aquí se desbarató completamente el mercado, porque evidentemente eso rompió no solo el mercado de la vivienda, rompió todos los mercados. Vamos a ver Sí. pronósticos, Jenny, lo que quiere todo el mundo, ver los pronósticos de las tasas de interés. ¿Qué ¿Cómo van? Cuéntanos. espera de las tasas de interés? Mira, Jenny, voy a poner primero, no lo tenía pensado como ponerlo de último, pero lo voy a poner de primero. Hay algo interesante aquí. Esto es un gráfico de Wall Street Journal donde nos dice la inflación respecto a la inflación respecto al mercado. Esto es las tasas de la Fed, cómo subieron, y en el punto en que empiezan a bajar es aquí, cómo las tasas, la inflación comenzó a bajar cuando las tasas suben. O sea, aquí podemos ver el efecto, la inflación sube, suben las tasas de la reserva, baja la inflación y la reserva ahora empieza a bajar detrás. ¿Qué efecto se da en los mortgages? Miren, interesante. El efecto en los mortgages es el siguiente. Suben las tasas de la Fed, suben los mortgages un poco antes que las tasas de la Fed. O sea, cuando ya se huele de cierta manera que va a haber una subida de la Fed, las tasas suben. O sea, siguen antes que las tasas de la Fed. Cuando se huele que las tasas de la Fed van a bajar, ya los mortgages bajan. O sea, el mercado no es reaccionario, el mercado actúa antes de que actúe la Fed. Por eso se prevé que no haya mucha bajada en las tasas de interés en los próximos meses. Luego vemos los carros, que no es nuestro punto, pero aquí ven, los carros no lo hacen de la misma manera. Los carros suben cuando sube la Fed y empiezan a bajar cuando baja la Fed, no actúan adelantado. Y luego vemos tarjetas de crédito. Cuando vemos tarjetas de crédito es el mismo comportamiento, suben en el mismo momento y empezarán a bajar ahora. Por eso es lo interesante que los mortgages se comportan diferente. Lo que la gente no entiende, la gente está más acostumbrada a tarjetas de crédito, carros, donde es reaccionario. Reacciona la Fed, reaccionan los mercados. En la vivienda no. En la vivienda los banqueros dicen, creo que van a subir, subo. Creo que van a bajar, bajo. ¿Qué pronóstico tenemos entonces? Aquí tenemos el pronóstico de los grandes. La Asociación de Banqueros Hipotecarios, Fannie Mae como un órgano de gobierno, Wells Fargo y Moody's Analytics. Estamos viendo uno de los principales bancos, estamos viendo la Asociación de Banqueros, estamos viendo alguien de gobierno y estamos viendo Moody's Analytics que maneja estadística. Aquí está cómo ellos lo ven. Ellos están viendo que las tasas están aquí, estamos viendo cómo Fannie Mae prevé una bajada, como la Asociación de Banqueros prevé una bajada y los demás. Todos prevén una bajada empezando de cierta manera en el 2025. Para ver esto en números, vamos a verlo aquí y aquí lo vamos a tener en números. Estamos hablando que la Asociación de Banqueros prevé un cierre del 2025 en 5.90. Fannie Mae, cierre 2025, 5.70. Wells Fargo 5.55, 5.50. Estamos viendo que no es mucha la diferencia. ¿En cuánto están las tasas hoy? 6.15. O sea, están previendo que baje un medio punto aproximadamente. Si lo vemos aquí, predicciones entre 6.90 y 5.50. Hoy 6.15. Realmente la gente pensaba, wow, bajó la Reserva Federal, vamos a ver las bajadas de tasas. No se vio, más bien las tasas subieron durante la semana. Vamos a ver un poco aquí. Las tasas más bajas tuvieron al 6.11, que fue la semana antes de que la Fed lo dijera, y estamos viendo que efectivamente la tasa está en 6.15. O sea, estamos viendo que en el último año lo más alto ha sido 8, 6.15, las bajas 6.11. Predicción 5.90, 5.55, Jenny. Realmente las bajadas ya las vimos. La diferencia hoy no es mucha. ¿Qué toca en este punto?
salir a prepararte, a buscar la mejor información y a buscar la mejor asesoría para que puedas dar el paso. Algunas palabras de cierre final. Leandro, quiero que tienes un artículo más sobre Sí, el efecto de tengo, las elecciones. sí, tengo un artículo más, pero hablando de palabras de cierre, déjame decir un consejo. O sea, realmente este es el momento de prepararse y tomar acción. Nosotros siempre habíamos hablado, ok, tenemos que prepararnos para estar listos en el momento adecuado de la compra, pero yo sí considero que ya estamos en el punto en que tengo que prepararme y tomar acción porque el mercado está llegando, tasas de intereses, a realmente ya una estabilidad que era lo que estábamos esperando y el inventario en muchas áreas está subiendo lo suficiente como para tú como comprador poder negociar y poder optar y tener mayor cantidad de beneficios a la hora de la negociación. Entonces, mi consejo es prepárate y toma acción. Toma acción de la mano de una persona experta en el área en el que tú te encuentres, en el área geográfica. Nosotros estamos ubicados en Miami, Florida, pero trabajamos áreas desde Orlando hacia abajo. Simplemente contáctanos si tú estás buscando asesoría en estas áreas. No ha terminado el podcast, voy a mi siguiente artículo que está muy interesante, que habla sobre las elecciones. Realmente lo vi, yo dije, vamos a hablar del asunto porque suceden las elecciones ahora en noviembre y hay muchas personas esperando a ver qué van a suceder con las elecciones para tomar la decisión de comprar o no comprar una Faltan propiedad. 90 días nada más para las elecciones. Falta poco, sí, falta poco. Entonces, vamos a hablar de estadísticas, qué es lo que sucede o qué es lo que ha sucedido usualmente antes de las elecciones. Y hay varios aspectos importantes. El primero es las ventas de las casas. ¿Qué ha sucedido con las ventas de las casas en las últimas elecciones? Tenemos, estos son años que no son electorales, han disminuido por el tema season. Estamos hablando, noviembre es una época en que nosotros usualmente estamos enfocados en las fiestas, fin de año y no en comprar de propiedad. Entonces, en los años no electorales, las ventas disminuyen un 9.8%, en los años electorales disminuyen un 15%. Realmente ese es el efecto en las ventas de propiedad. Luego, ¿qué sucede en los años siguientes de las elecciones? Aquí lo vemos, solo de las últimas 10 elecciones, solo en 2, el año posterior, han disminuido lo que es la compra de propiedad. Ahora, importante, los precios de las casas. ¿Qué ha sucedido con los precios de las casas en las últimas 10 elecciones? Solo en una de ellas, que es en el 2008, disminuyeron los precios y aquí ya sabemos por qué sucedió esta disminución de precios. No tuvo nada que ver con las elecciones. Y por último, las tasas hipotecarias. ¿Qué sucede con las tasas hipotecarias? Ya Pablo lo dijo, las tasas hipotecarias no tienen nada que ver con el inventario de casas y tampoco con las elecciones. Lo he repetido en numerosas ocasiones, pero históricamente las tasas hipotecarias han subido en 1, 2, 3, en 3 elecciones de las últimas 10. ¿Qué significa esto para usted? Básicamente, las elecciones no deberían de ser un motivo para parar la compra de tu propiedad. Nosotros sabemos que estas elecciones de noviembre no son lo usual. Realmente hay otros temas allí que tomar en cuenta, pero históricamente hablando, una elección no cambia el entorno económico para hacer si tomas o no tomas decisión para la compra de tu casa. Sí, efectivamente, Jenny, esa es la situación. No, la política en este caso no es la que está privando. Hay factores macroeconómicos súper importantes y debes prepararte, debes conocer tu zona, buscar tu especialista y ponerte en función a qué es la compra más importante de tu vida y debes buscar la asesoría real, transparente. Debes saber a quién le vas a firmar ahora ese contrato para que te represente como comprador porque puede marcar la diferencia. Y si eres un vendedor, lo mismo, tienes que buscar quién es la mejor persona que va a sacar lo mejor de tu propiedad en cuanto a tu beneficio y en cuanto a una operación tranquila, pausada, buscando el mejor comprador que no te vaya a dar dolores de cabeza en el futuro. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes de darle like al video con el pulgar hacia arriba, que mucho nos ayuda a que se difunda este material con buena información. No dejes de compartir. Si sabes que a alguien le gusta y no está muy informado del mercado y son esas personas que en la reunión social por lo general dice todo se va a destrozar, los precios van a caer, o están los pesimistas que dicen no se puede comprar una vivienda, este mercado es una porquería. No hagas caso, mándale esta información y dile
Puede ser que sea bueno o malo, pero primero revisa información cierta y transparente para que puedas dar un mejor comentario. Y por último, no dejes de contactarnos. Están todos nuestros números de contacto, WhatsApp, nuestro curso gratuito, comentando este mismo podcast. Ahí puedes comunicarte con nosotros y con muchísimo gusto te damos cualquier asesoría gratuita que necesites, sobre todo asesoría de números. Te damos cualquier tipo de números de rentabilidad de propiedades para que puedas tener información real de una propiedad en específico. Muchísimas gracias una vez más. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.